Hola, estimados amigos. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros constituye una gran satisfacción volver a reencontrarnos con todos ustedes. Gracias por su sintonía. Así es, Ariel, para nosotros es un placer acompañarles en esta nueva edición de La Voz del Tribunal Constitucional, con el firme propósito de seguir educando en Constitución. Sean bienvenidos. Guillermo, el tema que desarrollaremos esta semana en el contenido del programa será el patrimonio cultural a la luz de la Constitución. Conoceremos su importancia, los monumentos que son declarados patrimonio cultural y otros detalles interesantísimos sobre este tema. Así es, Ariel, y además de nuestros acostumbrados segmentos, efemérides constitucionales, artículo de la Constitución y el segmento de las noticias, que empezamos de inmediato con las principales informaciones que se generan en nuestra alta corte. El Tribunal Constitucional conoció y decidió en varias sesiones virtuales 13 expedientes, uno sobre control preventivo de constitucionalidad de tratados internacionales, 2 sobre acciones directas de inconstitucionalidad, 2 sobre recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales y 8 sobre recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo. El Tribunal Constitucional actualizó su Carta de Servicios hacia los Ciudadanos, documento oficial en el que la sociedad puede conocer las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad en la administración de la justicia constitucional, así como la prestación de servicios institucionales. Esta nueva versión del documento incluye información sobre los magistrados de nuevo ingreso en el TC, así como la actualización de metas institucionales alcanzadas. En la Carta de Servicios, los ciudadanos podrán encontrar en detalle los fines y competencias del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas de acceso para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación con los servicios brindados por el Tribunal Constitucional. La publicación de esta carta muestra el interés del TC de elevar el desempeño de los procesos jurisdiccionales y administrativos, según ha expresado el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del organismo. Recuerde que para ampliar estas y otras informaciones puede acceder al portal web www.tc.gov.do. Allí encuentra las sentencias del Tribunal Constitucional y sus publicaciones. No se mueva porque tras la pausa, el segmento Artículo de la Constitución. No le cambie. Noticias TC. Mediante la sentencia TC 3720, régimen electoral, partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en esta oportunidad el Tribunal Constitucional concentró su decisión en garantizar que las agrupaciones y los movimientos políticos tuvieran las mismas oportunidades, garantizando de esa forma los derechos establecidos en el artículo 39 de la Constitución Dominicana. La decisión asumida por los jueces del Tribunal Constitucional a través de la sentencia 3720 declara no conforme con la Constitución el artículo 131 de la Ley 15-19, ya que prohíbe las alianzas entre las agrupaciones y los partidos políticos. Los magistrados también interpretaron los numerales del 1 al 4 del artículo 2 de la referida ley, que se refiere a las fusiones, alianzas y coaliciones entre las diferentes entidades políticas, observando que cada una de esas modalidades están habilitadas tanto para los partidos políticos como para las agrupaciones políticas. En definitiva, estas decisiones buscan mantener la supervivencia política de las agrupaciones y garantizar un régimen electoral equitativo para todos. Participa en la 4ª edición del concurso Me Gradúo con el TC. Este concurso tiene como finalidad promover la importancia de los derechos y deberes fundamentales e incentivar la capacidad creativa de los estudiantes, con miras a que obtengan los recursos económicos que serán destinados a los actos propios de una promoción que se encamina a la celebración de su graduación como bachilleres. Inscríbete y gana grandes premios para tu promoción. Primer lugar, 150,000 pesos. Segundo lugar, 100,000 pesos. Tercer lugar, 75,000 pesos. Conoce tus derechos y deberes y gana por ello. Accede a www.tc.gov.do para más información. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela.
Artículo de la Constitución. Artículo 64. Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En consecuencia, 1. Establecerá políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana, e incentivará y apoyará los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales. 2. Garantizará la libertad de expresión y la creación cultural, así como el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, y promoverá la diversidad cultural, la cooperación y el intercambio entre naciones. 3. Reconocerá el valor de la identidad cultural, individual y colectiva, su importancia para el desarrollo integral y sostenible, el crecimiento económico, la innovación y el bienestar humano, mediante el apoyo y difusión de la investigación científica y la producción cultural. Protegerá la dignidad e integridad de los trabajadores de la cultura. 4. El patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado, que garantizará su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e inembargables, y dicha titularidad imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas y los bienes del patrimonio cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y el expolio. La ley regulará la adquisición de los mismos. La entrevista. Amigos, seguimos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación sostendremos una conversación con el arquitecto Gamal Nasser Michelén, quien es actualmente viceministro del Ministerio de Cultura y encargado del área de patrimonio cultural en ese ministerio. El arquitecto Gamal también tiene un doctorado en Humanidades, mención Historia por la Universidad de Sevilla. Con él conversaremos sobre el tema el patrimonio cultural en la República Dominicana. Bienvenido, arquitecto, a nuestro programa. Gracias, Ariel. Contento de estar aquí con ustedes. Arquitecto, pongamos en contexto a nuestra teleaudiencia. ¿Qué debemos entender por patrimonio cultural? Mira, cuando la gente dice, por ejemplo, yo tengo un patrimonio de tanto, o sea, patrimonio son los bienes que tú posees. Como los americanos le dicen heritage, pero los bienes que tú posees. Esos bienes en ciertas condiciones adquieren un valor especial. Por ejemplo, nuestras primacías definitivamente son un patrimonio. De hecho, la ciudad colonial entera como sitio es patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO ya. Que no todos los patrimonios nuestros están declarados patrimonio de la humanidad, porque tú tienes ahí muchas primacías. Se declaró en el 1990, pensando en el 5º centenario que venía en el 92, que es cuando se hace el Faro a Colón, por cierto. Y todas esas primacías, la calle Las Damas, que por cierto, el trazado de la ciudad colonial nuestra es un trazado modelo, se parece incluso al que hace Ildefonso Cerdá en Barcelona, que es de cuadrícula, es reticular, por eso se ha mantenido. Y Las Damas es la primera calle bien trazada de América, que la traza Obando. Obando no era bueno, pero a veces me da como, no sé, me da como con perdonarlo, porque a pesar de que ahorcó a Anacaono, la mandó a ahorcar, y que trajo a la isla el primer corrupto de América, tenemos ese mérito nosotros también como primacía,
que fue Cristóbal de Santa Clara, que robaba, era tesorero y robaba para Obando y para él y salió impune. Para que tú veas la historia es la misma todo el tiempo con diferentes matices. Pero, por ejemplo, la catedral nuestra es hermosa porque tardó tanto tiempo en hacerse, que tiene tantos estilos. Tú encuentras románico, gótico, bueno, hasta llegar a la fachada oeste, que es plateresco. El plateresco es el proto-renacimiento español, que eso es una belleza. Se llama plateresco, este es un programa pedagógico, yo imagino, porque se asemeja al arte de los plateros, al repujado de la plata. Tenemos la primera universidad, el primer hospital de América, la ruina de Nicolás de Bari, el primer monasterio de San Francisco, que eso es una belleza. De hecho, yo sé que hay proyectos y se acabarán haciendo proyectos en ambas edificaciones, pero hay una belleza intrínseca en las ruinas que no tiene precio. Por eso que Salomé Ureña dice que mientras sueño para ti una palma y al porvenir caminas, nomás me oprime de angustia el alma, cuando contemplo en la callada calma la majestad solemne de tus ruinas. Entonces, el patrimonio son esos bienes que tienen valor, que puede ser material o puede ser inmaterial. El merengue es un patrimonio declarado inmaterial. No te pongas a pensar que como la gente lo baila y se agarra la mano, no, es inmaterial, es música, es algo hasta cierto sentido abstracto, igual que la bachata. Pero en el caso de nuestros monumentos son un patrimonio material o patrimonio monumental, y hay patrimonio de sitio, como la ciudad colonial, que aunque tenga los monumentos que tenga declarados patrimonio, ella misma como sitio es patrimonio. Otro patrimonio interesante que yo los invito a visitar, nuestros ingenios azucareros son la primera industria de América. Yo te hablo de Engombe, Diego Caballero, Boca de Nigua, que está frente a la Hacienda María. Entonces, el patrimonio es una cosa muy amplia. Y el patrimonio se relaciona a nuestra identidad en el contexto de que tiene que ver con la memoria de un pueblo. ¿Qué te pasa, Ariel, si te da un golpe en la cabeza y pierdes la memoria? Que tú no sabes quién eres. Te convertiste en el otro de repente. Tú no eres tú. Tú no eres tú. Te conviertes en otro. Entonces, eso pasa con los pueblos que descuidan su memoria, sus costumbres. Tú usas la palabra cultura, pero se parece mucho a agricultura. La agricultura es el cultivo de la tierra y la cultura es el cultivo de las costumbres. Arquitecto, ¿qué condiciones o elementos debe reunir un monumento o una tradición para ser considerado patrimonio cultural? No, eso depende del valor del monumento mismo. Por ejemplo, y te voy a dar un detalle, te lo voy a contestar, no te estoy viendo la pregunta. Fíjate, hablaba en estos días con alguien, hay gente que son ultra nacionalistas. Yo me siento muy dominicano. Pero me decía, no, que los españoles vinieron a depredar. Yo les decía, sí, pero mira lo que pasa, todo el que conquista, así es que conquista. Y los indios aquí mismo tenían esclavitud, tenían problemas entre ellos. O sea, el español viene, claro, a depredar, es verdad que lo hizo. Pero estamos orgullosos de la ciudad colonial que nos dejaron. Porque el patrimonio no se muere, el patrimonio transmigra, como la vida transmigra. Todo se mueve, todo avanza. Y lo que pudo ser una desgracia se convierte en algo beneficioso. Cuando aquí vino Guillermo González trayendo ideas europeas, tú dirías, eso es una invasión a la arquitectura dominicana. No, ahora estamos orgullosos de aquel Jaragua, del cual solo nos queda la nostalgia de una canción, Luna sobre el Jaragua. Pero estamos orgullosos de esa arquitectura internacional que la vemos en la Feria de la Paz, vamos a llamarle correctamente, Centro de los Héroes. O sea, entonces, el patrimonio transmigra. Entonces, ¿qué es el patrimonio cuando se le da un valor? ¿Cómo se le declara? Bueno, son edificaciones que por su tiempo, que fueron hechas, porque representan un estilo importante arquitectónico. Por ejemplo, ese centro histórico de San Pedro de Macorís que se hace en la Sultana del Este durante la Danza de los Millones, porque San Pedro fue la capital económica y cultural de este país. Todos esos edificios, el edificio Morey, que les voy a advertir, un día de esto se va a caer y se va a desplomar, es patrimonio. Es uno de los edificios más hermosos que hay aquí. Entonces, el tiempo le da un valor, el estilo que tiene le da un valor. Una tradición que se conserva por muchos años se convierte en patrimonio inmaterial. Fíjate el merengue, después de estar nosotros bailando tanto tiempo, ahora es que se declara. Sí. Viceministro, usted ha hablado de las tradiciones aborígenes. Hay una reliquia muy famosa, el semí, que está en el Museo de Turín, Italia. ¿Qué valor representa el semí para nuestra cultura? ¿Y qué gestiones hace el viceministerio para tratar de regresar esa pieza a nuestro país? Mira, hay muchos semíes, pero ese es único, porque es un semí de algodón.
el algodón solo se utilizaba en los cráneos de los caciques. ¿Por qué prácticamente no quedan? Por motivos religiosos, lo veían como algo demoníaco. Entonces, cuando la iglesia, cuando los españoles conquistan, aquí hubo quema de semillas. Ese sobrevive por el ambiente que construye una cueva en San Cristóbal, y un individuo que estaba persiguiendo aparentemente un jabalí o algo así, choca con él, de hecho le dio un palo en el ojo del susto. El semí tiene semillas en los ojos de una fruta. Entonces se presume o casi seguro de que ese cráneo que está ahí era de un cacique. La familia Cambiaso se la lleva a Italia, y yo no sé de qué manera eso terminó finalmente en el Museo de Turín. Estamos haciendo diligencia, no le puedo asegurar nada, pero lo estamos haciendo con mucho respeto, porque yo le voy a decir algo. Yo creo que el museo nos ayudó, colaboró, porque tal vez ese mito estuviera aquí y no existiera. Entonces ellos lo han protegido como un objeto de valor. No dicen que es dominicano por ignorancia, pero ya estamos en diligencia, tenemos un embajador que ama la cultura y es un conocedor, que es Tony Raful, y se están haciendo las diligencias pertinentes a ver si lo traemos a su patria otra vez. Es un horror el semí. Es un horror, porque mucho del culto prehispánico, sus esculturas, infunden terror. La razón no la sé, pero infunden terror. Eso pasa con los mayas, pasa con los incas, etc. Arquitecto, a su juicio, ¿cuál es la importancia del patrimonio cultural en la identidad del pueblo dominicano? ¿Qué pasa con el patrimonio? Lo que te decía anteriormente. ¿Por qué yo soy yo y no soy otro? Yo no sé si puedo contar algo personal aquí que lo va a ilustrar perfectamente. Yo creo mucho en las ilustraciones. Yo nací en San Juan de la Maguana, en la edad presonográfica, o sea que no había sonografía. El sexo te lo decían cuando el niño salía. ¿Qué pasa? Que mi papá, cuando yo tengo 12 años, me dice, ¿tú sabes que tú no te ibas a llamar Gamal? Digo, ¿cómo así? Dice, no, lo que pasa es que él era un seguidor de Gamal Abdel Nasser, que derrocó en Egipto la monarquía, y el médico, el doctor Oreste Cucurulo, familia de Dante Cucurulo, para anunciarle que yo nací, en vez de decirle que fue varón, nació Gamal, y mi papá le dice, mira, le voy a poner ese nombre. ¿Qué pasa? Eso parece un disparate. Ahí me dio una crisis existencial. Ven acá. Y si yo no me hubiera llamado como me llamo, ¿yo sería la misma persona o sería otro? Porque en algún sentido el ser humano se parece a su nombre, o su nombre se parece a él. Pero después yo llego a una conclusión, yo soy yo como quiera. ¿Sabe por qué? Porque yo soy lo que yo recuerdo de mí mismo. Yo no soy mi nombre. Yo no soy mi nombre. Por eso cuando Julieta le dice a Romeo, solo tu nombre es mi enemigo, ella misma razona y dice, ¿y qué importa un nombre? Si eso que llamamos rosa, aunque no se llame así, tendrá siempre el mismo aroma. Y él le dice, no me llames Romeo, llámame cualquier cosa. Qué cosa más linda. Ahora, se la buscó, un tipo que tenía narrativa. Y el hecho es que nosotros somos nuestra memoria. La memoria está contenida en el patrimonio, que es como la herencia de una nación. Entonces, eso está inevitablemente atado a lo que llamamos identidad. Muchas gracias, arquitecto, por participar en este programa y darnos sus interesantes orientaciones sobre este tema del patrimonio cultural en la República Dominicana. Gracias a ustedes. Y ustedes, amigos, no se muevan porque para la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, con el objetivo de promocionar los principios, normas y valores constitucionales. A celebrarse el martes 22 de junio del 2021 a las 10 de la mañana de manera virtual, con la conferencia magistral titulada La integridad de una vida al servicio de la justicia, a cargo del magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara. Sintoniza en vivo la cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, a través de todos nuestros medios digitales, YouTube, Facebook Live, Twitter, Instagram y página web. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela.
El reportaje. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de hoy les presentaremos el patrimonio cultural en la República Dominicana a la luz de la Constitución. Adelante. Patrimonio cultural es todo lo que caracteriza a un país. Son los vestigios prehispánicos, coloniales e históricos. En fin, todo lo que las generaciones anteriores legaron y que forman parte sustancial de la historia material e inmaterial. Hay patrimonio cultural tangible e intangible, material e inmaterial, que constituyen la herencia de las pasadas y presentes generaciones y que serán disfrutadas también por las generaciones futuras. El patrimonio material es todo bien de carácter tangible, mueble o inmueble, que ha sido creado por grupos sociales del pasado, mientras el patrimonio inmaterial es todo bien de carácter intangible que conforma el legado cultural de un grupo. El Estado está obligado a proteger y preservar los bienes materiales e inmateriales que conforman el patrimonio cultural de la nación. Además, a garantizar su apertura y disponibilidad de uso y disfrute para la colectividad, y así lo consagra el artículo 64 de la Constitución. La sección tercera de la Carta Sustantiva señala en dicho artículo: toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. En República Dominicana existen numerosas obras, la mayoría de las cuales vienen desde la sociedad indígena y la época colonial, cuando se construyeron y dibujaron obras generalmente en cuevas a cargo de los taínos. La época colonial fue rica en la construcción de monumentos, representados en iglesias, casas y otras que hoy encabezan el patrimonio cultural material de la República Dominicana. El Alcázar de Colón, la Catedral Primada de América, la Fortaleza Osama, el Museo de las Casas Reales, el Jardín Botánico Nacional, el Malecón de Santo Domingo y el Palacio de Bellas Artes fueron escogidos como los 7 tesoros del patrimonio cultural y material de Santo Domingo. Alcázar de Colón o Palacio Virreinal de Don Diego Colón. Es el edificio que alberga hoy el Museo Alcázar de Colón, situado en la calle Las Damas. Constituyó la morada para Diego, el hijo de Cristóbal Colón. Catedral de Santo Domingo. Dedicada a Santa María de la Encarnación, representa el monumento colonial más importante de Santo Domingo. Es la primera del Nuevo Mundo. Su construcción es de estilo gótico con detalles renacentistas, ubicada en la calle Arzobispo Meriño, esquina Arzobispo Noel, en la plazoleta del Parque Colón de la zona colonial. Fortaleza Osama. Es un monumento histórico localizado en la calle Las Damas de Santo Domingo. Su nombre se debe a que está ubicado junto al río del mismo nombre. Es la fortaleza más antigua de América y fue construida por el gobernador Fray Nicolás de Obando con el objetivo de proteger la ciudad de los ataques de piratas. Museo de las Casas Reales. Tiene como sede 2 palacios que datan del siglo XVI. Su nombre responde a la denominación originaria que figuran como casas reales en planos y documentos de archivo. Se construyen por decisión de la corona española para alojar sus principales instituciones oficiales en América: la Real Audiencia y Contaduría General en el Palacio de los Gobernadores y Capitanes Generales. Jardín Botánico Nacional. Lleva el nombre del científico Dr. Rafael Moscoso y posee unos 2 millones de metros cuadrados y se encuentra situado en los Altos de Galá. Malecón de Santo Domingo. Tiene como avenida principal la George Washington. Es la vía de transporte más atractiva que posee esta ciudad. Se extiende por toda la costa recorriendo casi la mitad de la ciudad. Palacio de Bellas Artes. Fue inaugurado en el 1956 y remozado recientemente. Está ubicado en la avenida Independencia, esquina Máximo Gómez. También existe la lista indicativa del Patrimonio Mundial Dominicano, que está constituida por Montecristi, Parque Nacional Histórico y Arqueológico de Pueblo Viejo, La Vega, Parque Nacional del Este, Parque Nacional Histórico y Arqueológico de la Villa de la Isabela, Puerto Plata, Antigua Gran Casa de Palavé, Antiguo Ingenio Diego Caballero. En tanto, la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que engloba las costumbres, eventos, manifestaciones religiosas populares. Así tenemos los casos en República Dominicana: el espacio cultural La Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villamella, la tradición del teatro bailado Cocolo, los guloyas de San Pedro de Macorís, la música y baile de la bachata y el merengue, que fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ese conjunto de obras materiales e inmateriales que constituyen el patrimonio cultural de los dominicanos tiene categoría constitucional,
porque la Constitución de 2010 así lo hace constar. La sección tercera de los derechos culturales y deportivos establece que toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En el numeral 4 de dicho artículo, nuestra Carta Sustantiva establece que el patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado, que garantiza su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e inembargables, y dicha titularidad imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas y los bienes del patrimonio cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y el expolio. La ley regulará la adquisición de los mismos. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre este derecho que le asiste a todos los dominicanos y ha sentado precedentes en favor de la cultura. Una de las decisiones más relevantes en materia cultural fue la sentencia TC 758-17, dictada el 7 de diciembre del año 2017, que ordena la suspensión de ejecución de una sentencia donde la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Vega dispuso una serie de medidas que restringen y regulan la celebración del Carnaval vegano. La Alta Corte, basándose en el artículo 64 de la Carta Magna, determinó que el carnaval vegano es un patrimonio cultural de la nación y que como tal debe ser protegido por el Estado. Una decisión que fue acogida con júbilo por las autoridades y personalidades de La Vega. Este fallo del Tribunal Constitucional y retornó la calma, la paz y la tranquilidad al pueblo de La Vega, que trabajamos todo el año para recibir todo el país en el mes de febrero, y que no podemos nosotros dejar de ser el epicentro de República Dominicana como nos convertimos cada febrero, porque 1 o 2 o 10 o 15 personas tengan un problema quizás de identidad religiosa o de alguna otra cosa que no va en sintonía con lo que dice la gran mayoría del pueblo vegano. En nombre de los carnavaleros, de los grupos de carnaval de La Vega, nos sentimos muy orgullosos y muy bien de que el tribunal nos haya rescatado otra vez nuestra tradición, que la tenemos prácticamente suspendida hasta que el tribunal, que es de todos los dominicanos, nos dio el aval de nuevo para celebrar nuestro carnaval. La elección del Tribunal Constitucional ha salvado el Carnaval de La Vega y con ello ha salvado la cultura de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el Diplomado Virtual en Derecho Constitucional y Procesal Administrativo dirigido a oficiales superiores de la Policía Nacional. Este diplomado tiene como objetivo contribuir a la formación y actualización de los oficiales en el ámbito y en los aspectos normativos de la Constitución vigente en la República Dominicana. Fecha del acto de apertura: miércoles 23 de junio del 2021 a las 7 de la noche. A través de las plataformas digitales en vivo, portal web del Tribunal Constitucional www.tc.gov.do, canal de YouTube Tribunal Constitucional, Facebook Live Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram Tribunal Const RD. Para más información accede a nuestra página web Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Escuela. La entrevista. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana conversamos sobre la constitucionalización del patrimonio cultural, consagrado en el artículo 64, numeral 4 de la Constitución Dominicana. En esta conversación nos acompaña el licenciado Edwin Espinal Hernández, quien es egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, actualmente candidato a doctor en Derecho por esta alma mater y la Universidad Externado de Colombia,
autor de la obra Patrimonio Cultural y Legislación. Bienvenido a este espacio. Gracias por la invitación. Un placer conversar con usted de un tema tan importante y novedoso en nuestra legislación constitucional. Cuando hablamos de patrimonio cultural, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles elementos componen el patrimonio cultural de una nación? El patrimonio cultural es el conjunto de expresiones de la cultura material e inmaterial que son reconocidos por una colectividad, dada su significación dentro de ella. La comunidad los selecciona en un determinado momento de su desarrollo para su conservación, su conocimiento por las futuras generaciones, atendiendo a que su valor, su uso trasciende su valor primitivo, su sentido primitivo, para que sean reconocidos como elementos identitarios. Hay que decir que tradicionalmente se le ha otorgado una mayor importancia al patrimonio cultural en desmedro del patrimonio inmaterial, y dentro del patrimonio material se le ha dado mayor atención al patrimonio inmueble antes que al patrimonio mueble. En República Dominicana vamos a encontrar cómo en la Ley 41-00 se establece que el patrimonio cultural de la nación es expresión de nuestra nación, es un elemento fundamental de la identidad nacional, y que su preservación, su conservación, protección, rescate y difusión son tareas primordiales del Estado dominicano. Si fuésemos a establecer una definición de patrimonio cultural en nuestro país, no la encontraríamos. Sencillamente encontraríamos cómo está compuesto ese patrimonio cultural de la nación. En la Ley 318 de 1968 se hace una subdivisión en 4 categorías: patrimonio monumental, patrimonio artístico, patrimonio documental y patrimonio folclórico. En la Ley 41-00, que modifica esa Ley 318 del año 68, se establece el conjunto de elementos integrantes del patrimonio cultural, pero tampoco existe una definición, sino que se atribuyen intereses particulares respecto de cada uno de estos bienes. Y al mismo tiempo, la Ley 64-00 establece que las cuevas son parte integrante también del patrimonio cultural de la nación. Efectivamente. Y como usted indica, en la legislación nacional llevamos un trayecto recorrido. Sin embargo, constitucionalmente hablando, es novedoso, al igual que el hecho de que a nivel internacional se reconozca el patrimonio cultural como parte de los derechos fundamentales de un conglomerado social. Nuestro país lo consagra en el artículo 64, numeral 4 de la Constitución. ¿Qué opinión le merece a usted el contenido de este artículo? Si está a favor, si considera que le falta algo, o que a través de él se puede perfectamente proteger y garantizar este derecho. El artículo 64, numeral 4, consagra lo que en otros países se ha denominado el constitucionalismo cultural o la constitución cultural. Y es un artículo relevante por al menos 4 aspectos. El primero, reconoce el patrimonio inmaterial como parte del patrimonio cultural de la nación, una valoración que ya había sido establecida en la Ley 41-00. Amplía, en segundo lugar, las obligaciones estatales de conservación y defensa respecto al patrimonio que se habían previsto en el artículo 101 de la Constitución del año 2002, para introducir las tareas de protección, enriquecimiento, restauración y puesta en valor. En tercer lugar, deja a la legislación adjetiva la regulación de los bienes patrimoniales en manos privadas y aquellos que pertenezcan al patrimonio cultural subacuático. Y quizás el valor más importante de este artículo es el que estatuye que los bienes estatales que constituyen el patrimonio cultural de la nación son inalienables, inembargables y su titularidad imprescriptible. Otro elemento importante que no aparece en el artículo 64.4, sino en el 66, es el que establece que el derecho al patrimonio cultural es un derecho colectivo o difuso. Y este artículo también añade que además del patrimonio cultural se van a considerar derechos colectivos y difusos aquellos que se refieran al patrimonio histórico, al urbanístico, al artístico, al arquitectónico y al arqueológico. Refiriéndonos a este artículo 64, en el numeral 4 de la Constitución, vemos un elemento importante y es la responsabilidad que se le atribuye al Estado en la conservación y restauración del patrimonio cultural. ¿Considera usted que es una deuda pendiente que tiene el Estado? Por supuesto que sí. Hay muchos aspectos que pudiéramos citar
con respecto a esa deuda pendiente del Estado Dominicano respecto del patrimonio. En primer lugar, la falta de incentivos. No existe en la legislación adjetiva ningún incentivo para promover la conservación de bienes inmuebles, por ejemplo. No hay tampoco mecanismos para hacer cumplir el régimen de sanciones, que son por demás ínfimas, de 200 a 2.000 pesos y prisión de 6 meses a 2 años para todas las violaciones que pudiesen existir. No hay un inventario global del patrimonio cultural. Hemos tenido casos de obras de consolidación y conservación de monumentos espurias, antojadizas. Existe una gran deficiencia para aplicar la legislación referida al patrimonio arqueológico. El patrimonio mueble se encuentra en una orfandad total a nivel de regulación. El patrimonio inmaterial ha recibido muy escasa atención. Hay un hispanismo marcado, no solamente en el hecho de centrar la atención en la ciudad colonial de Santo Domingo, sino también en la misma exposición museográfica. Por ejemplo, la ocupación haitiana como parte del periodo histórico dominicano no es tratada ni por el Museo de las Casas Reales, que solamente llega hasta la España boba, y tampoco por el Museo de Historiografía, que inicia con la independencia. Se han suplantado competencias respecto al Ministerio de Cultura por parte del Ministerio de Turismo, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y otras instancias que abonan a una falta de institucionalidad en el ámbito cultural institucional. La centralización es marcada. En Santo Domingo el país se agota. En Santo Domingo se entiende que en la puesta en práctica de políticas culturales lo que se hace en Santo Domingo basta para el resto del país. El presupuesto se agota en salarios, no hay partidas destinadas a investigación, a conservación de materiales, a conservación de inmuebles. El patrimonio monumental que no es colonial y que no está en la ciudad colonial de Santo Domingo se halla prácticamente indefenso. La arquitectura moderna de la misma ciudad capital o el patrimonio inmobiliario en madera de los centros históricos de otras ciudades del país. Y también irónicamente hay que referir que a pesar de que los congos de Villamella, los guloyas de San Pedro de Macorís y el merengue y la bachata han sido declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO en las últimas 2 décadas, en República Dominicana ninguna de esas manifestaciones culturales ha sido objeto de una declaratoria por parte del Congreso Nacional como lo establece la Constitución. Así es. Y es una pena. Pero también tenemos algunas deudas pendientes en cuanto a restitución de elementos que nos han sido, o vía las ocupaciones, o los saqueos o expolios de elementos que forman parte de nuestra historia, tanto cultural como histórica de la República Dominicana. Y en este caso me refiero específicamente a un proceso de restitución, de recuperación de los semíes que se encuentran, por ejemplo, en Italia, los semíes taínos. ¿Considera usted que República Dominicana debe continuar en un proceso de tratar de restituir y recuperar estos semíes taínos, o considera que no tiene un valor del patrimonio como tal, como para continuar con ese proceso? Son 2 piezas únicas a nivel mundial. Tienen un valor excepcional desde el punto de vista patrimonial. Hay personas que entienden que están mejor conservadas donde se encuentran que si se trajeran a República Dominicana, conociendo el desinterés por las manifestaciones culturales. Pero en caso de que el Estado Dominicano decidiese afrontar la recuperación y la vuelta al país de esas piezas, entiendo que debería hacerse a nivel diplomático, una relación de Estado a Estado y no con las instituciones que tienen estas piezas, para que exista formalización del pedido que se hará para la devuelta de estos elementos patrimoniales. Efectivamente, y sobre todo porque definitivamente cuentan una historia, cuentan la historia tanto cultural, pero también de una historia vivida. Esas obras representan parte de la identidad dominicana y recuperarlas debe ser con responsabilidad también para conservarlas. Enriquecería el patrimonio cultural de estar de vuelta, por supuesto que sí. Así es. La labor del Tribunal Constitucional. ¿Por qué esta pregunta? Bueno, porque el Tribunal Constitucional es el responsable de garantizar el cumplimiento de la Constitución y sobre todo la protección de sus derechos fundamentales. Y cuando hablamos de patrimonio cultural, definitivamente es hablar de una responsabilidad estatal, pero también
de un derecho fundamental del ciudadano dominicano. ¿Considera usted que la labor jurisprudencial del Tribunal Constitucional ha ido en pro de garantizar la protección del patrimonio cultural en la República Dominicana? Plenamente. El Tribunal Constitucional ha dictado 8 sentencias importantes en las cuales ha fijado criterios determinantes para orientar la labor del Estado dominicano respecto de la protección del patrimonio cultural. La primera se dictó en el 2014, la sentencia 208-14, que reconoció la declaratoria de un bien inmueble como parte del patrimonio cultural de la nación como una restricción al derecho de propiedad de aquella persona que sea propietaria de ese inmueble. La segunda, la 330-15, reconoció que la destrucción de un bien patrimonial causa un perjuicio cultural e histórico y que el hecho de que se ordene replicar ese inmueble no suple esa carencia, porque será imposible volverlo a reconstruir con los mismos materiales, con la misma esencia, con el mismo espíritu que tenía en sus inicios. Una sentencia bastante discutida es la sentencia 37-16, que estableció que la sola inscripción del bien patrimonial en el Centro de Inventario de Bienes Culturales lo hacía parte del patrimonio cultural de la nación. Esta sentencia tuvo un voto salvado del magistrado juez presidente, donde expresó su queja respecto de esa consideración de la mayoría. Otra sentencia interesante fue la 107-18, que estableció que el valor de una casa justifica que sea preservada como patrimonio histórico. Y otra también importante del mismo 2018 fue la sentencia 125, que estableció que un bien declarado patrimonio cultural adquiere una función social. O sea, ya deja de pertenecer a una persona, a una familia, sino que pasa a ser parte de la colectividad, resulta un bien colectivo, independientemente de que la persona pueda obtener una utilidad económica, pueda sacarle beneficio a ese inmueble. Una sentencia del 2016, la 169-16, reconoció el valor del sector de Gasco en la ciudad de Santo Domingo desde el punto de vista patrimonial, y una sentencia del año 2019, la 359, la más reciente que conozca, estableció que los ayuntamientos tienen la facultad, la competencia de preservar los bienes patrimoniales en sus jurisdicciones, pero no así declarar bienes patrimoniales, específicamente en lo relativo a bienes inmuebles, estableciendo que es una atribución, en este caso, de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, mediante la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso, que es el constitucionalmente facultado para ello. Entonces, definitivamente el tribunal ha cumplido con esta labor de garantizar el cumplimiento de la Constitución y sobre todo la protección de los derechos fundamentales que tenemos los dominicanos en cuanto al patrimonio cultural. Un elemento importante y que definitivamente la responsabilidad es un tanto compartida es el hecho de que, si bien se habla de la responsabilidad del Estado en cuanto al patrimonio cultural, en la parte de los deberes fundamentales nos encontramos con en el numeral 11, que habla acerca de la responsabilidad del ciudadano de desarrollar y difundir la cultura. ¿Considera usted que en el marco de esto podríamos hablar de que el ciudadano también tiene una responsabilidad de proteger el patrimonio cultural? Ese planteamiento que haces se deduce de la propia lectura de la ley. Si nos vamos a la ley 41-00, que es la que desarrolla en parte el artículo 64, numeral 4, vamos a encontrar que es una obligación del Estado y de las personas valorar, proteger, rescatar, difundir el patrimonio cultural de la nación. Y esa obligación que recae en las personas, ya sea físicas o morales, muchas veces se soslaya y se piensa que corresponde únicamente al Estado plenamente, sin considerar que esa salvaguarda que el Estado debe ejercer y esa garantía que debe prestar respecto de su protección, enriquecimiento, conservación, restauración, puesta en valor, son definidas por la legislación adjetiva, y esta misma legislación plantea que se trata de tareas subsidiarias a las que deben ejercer los propietarios o los poseedores, que son los primeros llamados a proteger sus bienes culturales. Y el legislador presume un sentido cívico en los propietarios de bienes patrimoniales, específicamente, por ejemplo, los bienes inmuebles, derivados de los deberes fundamentales que tú citabas.
no solamente desarrollar y difundir la cultura dominicana, sino también acatar y cumplir las leyes, obedecer las autoridades establecidas en ellas. Pero lamentablemente ni el Estado ni los propietarios asumen estas tareas. Y en el caso particular del patrimonio inmueble vemos cómo piezas excepcionales de muchísimo valor han desaparecido, porque los propietarios no tienen recursos y el Estado, que es el que debe suplir entonces esa falta de recursos por parte de los titulares de derecho de propiedad, tampoco dedica recursos para la preservación de estos bienes. Y cuando muere el propietario más antiguo de una edificación patrimonial, por ejemplo, los herederos que ya viven en otros lugares no les interesa volver a residir en esa casa. Le ponen un letrero de se vende o la cierran, deja que el inmueble se deteriore y finalmente el tiempo o un incendio, entre comillas, supuestamente no intencional, se hace cargo de la edificación. Es lamentable que esto pase y muchas sentencias del Tribunal Constitucional han tenido esa orientación. Si bien se reconoce una labor primaria de protección de los titulares de derechos, también el Estado tiene que contrapesar la balanza y entrar entonces en el juego de la preservación. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer recibirle y sobre todo esta labor de difundir lo importante que es el patrimonio cultural para la República Dominicana y que el ciudadano se empodere y aprenda a exigir ese derecho fundamental que está en la Constitución. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ustedes continúen con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional regresa a su horario original. Sintonice cada sábado a las 10 de la mañana por el canal 4RD y no se pierda nuestro contenido, entrevistas, reportajes y entérese sobre las últimas informaciones emitidas por esta alta corte. La Voz del Tribunal Constitucional, sábados 10 de la mañana por el canal 4RD. Efemérides constitucionales. Amigos, seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Y en el segmento Efemérides Constitucionales, recordamos que mediante el decreto 362 del 16 de junio del 2005 fue declarado el Día de Patrimonio Nacional. En el siguiente segmento conoceremos más detalles sobre esta importante efeméride. Veamos. El Poder Ejecutivo declaró mediante decreto 362 del 16 de junio del 2005 el Día del Patrimonio Nacional e instituyó que la celebración se realice los días 8, 9 y 10 de diciembre de cada año. La medida presidencial se fundamenta en el hecho de que Santo Domingo, capital de República Dominicana, y en especial su zona colonial, fue declarada como zona monumental a finales de la década de los años 60. Más tarde, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la declaró como ciudad colonial y patrimonio cultural mundial de la humanidad entre los años 1989 y 1990. La decisión de la UNESCO fue motivada en la proximidad de la conmemoración del 5º centenario de la llegada de los españoles a las Américas, cuya celebración tuvo lugar en 1992 y que incluyó la tercera visita del Papa Juan Pablo II a República Dominicana con motivo de los 500 años de la evangelización. A partir del decreto 362-05, el Ministerio de Cultura realiza cada año una serie de actividades encaminadas tendentes a crear conciencia en el ciudadano sobre la importancia de la conservación y protección de los bienes patrimoniales. Las actividades son organizadas por la Dirección de Patrimonio Monumental y con ellas se resalta por igual el legado del patrimonio nacional dominicano y la riqueza del patrimonio histórico, monumental y natural de la nación. Jurisprudencia constitucional. Gracias por continuar con este su programa La Voz del Tribunal Constitucional.
en este su segmento Jurisprudencia Constitucional con su servidor, licenciado Esmerly Rodríguez. En el día de hoy vamos a tratar una sentencia súper interesante sobre el patrimonio cultural de la República Dominicana. Y esta es su sentencia TC 0037-2016, la cual trata sobre un recurso de acción directa de revisión constitucional en materia de amparo, producto de que la OIM recibió ganancia en causa en el Tribunal Superior Administrativo, ya que ésta exigía hacer una reconstrucción en los terrenos que tenía una propiedad ubicada en Gascue, específicamente en la calle Pasteur, esquina Santiago. Pero antes de entrar a profundidad sobre la decisión, es importante que manejes que la ley 138, en este caso 318, que trata sobre el patrimonio cultural en la República Dominicana, regula qué es el patrimonio cultural de la República Dominicana y lo subdivide en 4: patrimonio monumental, patrimonio artístico, patrimonio documental y patrimonio folclórico. Pero a los fines de esa sentencia, lo que nos interesa es saber qué es el patrimonio monumental, el cual tiene consigo un conjunto de arquitecturas, casas, monumentos, museos, que forman parte del patrimonio de la nación y se inscribe dentro del artículo 64 y siguiente de la Constitución, que trata sobre los derechos colectivos y difusos, en este caso específico sobre los derechos de patrimonio cultural de la nación. Importante saber que existe una Dirección Nacional de Monumentos, en este caso de Patrimonio Monumental, la cual está adscrita al Ministerio de Cultura, adscrita así sucesivamente a un viceministerio del mismo. En este caso en la especie, y ya para entrar a profundidad a la sentencia, te repito, 0037-16, es importante que manejemos los conceptos. ¿Por qué? Porque en esta decisión muy interesante del Tribunal Constitucional se logró dejar sentado como base que es un derecho fundamental de todos los dominicanos, el patrimonio cultural de la nación. Y que por más propiedad que tenga un individuo sobre un terreno, ya sea una persona física o una persona moral de derecho, como en este caso lo es la Universidad OIM, no importa si tienes el derecho de propiedad, se va a superponer el derecho fundamental al cuidado del patrimonio cultural de la nación, de la República Dominicana. En este caso, mediante esa decisión, el Pleno de este tribunal decidió revocar en todas sus partes la sentencia del Tribunal Superior Administrativo y por vía de consecuencia se abocó al conocimiento de la acción de amparo, diciendo que la acogía en cuanto a la forma, pero la rechazaba en cuanto al fondo, entiéndase la acción de amparo inicial de la OIM, porque recordando lo que dije al inicio, esta pretendía que se le reconociera su derecho de propiedad y sobre todo que se le permitiera reconstruir en una casa o en unos inmuebles que habían sido declarados patrimonio monumental de la República Dominicana. Por vía de consecuencia, el Tribunal Constitucional dijo, espérate, OIM, si bien es cierto que tú tienes el derecho a la propiedad privada, no menos cierto es que ese derecho estará regulado por los artículos 64 y siguientes de la Constitución, que establece que son patrimonio cultural de la nación aquellos bienes, ya sean bienes físicos, materiales o intangibles, que sean declarados por ley. Y como le dije al inicio, la ley 318 consagra en su artículo 1, 2 y siguiente cuáles son esos patrimonios. Y sobre todo, había un inventario a través del cual esa propiedad ya había sido declarada como patrimonio cultural de la nación. Pero importante es que esta decisión contó con 2 votos salvados, entiéndase 2 magistrados que decidieron estar de acuerdo con la decisión, pero no con la motivación. Y ahí es donde el presidente Milton Ray Guevara de este Tribunal Constitucional se alzó con un interesante voto, diciendo que si bien es cierto que esa propiedad le pertenece a la OIM, que si bien es cierto es que la República Dominicana regula el derecho al patrimonio cultural, no menos cierto es que esta ley debe de ser un poquito más clara para que exista una armonía entre el dueño titular de su propiedad y el Estado. Por vía de consecuencia,
Ganó el Tribunal Constitucional, ganamos una vez más todos los dominicanos, al declarar como patrimonio cultural de la nación aquellos terrenos que se encuentran enlistados dentro del catálogo de patrimonio cultural y monumental de la República Dominicana. Muchas gracias. Este es su segmento Jurisprudencia Constitucional. Hasta aquí el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional por el día de hoy, esperando que haya sido del agrado de todos ustedes y que aprendamos a conservar nuestros monumentos y el patrimonio tangible e intangible de la República Dominicana. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.